¿Qué tal, amigos? Los saludamos desde el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, su amigo el doctor Héctor Díaz Arzola, director de la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior. El día de hoy tenemos una participación interesante con el compañero Filemón Ortiz, bienvenido, File, y con la compañera Jacqueline. Vamos a analizar el capítulo 85, que es extenso, que nos habla de lo que son máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen. Este capítulo incluye una gran variedad de productos y bueno, tiene demasiadas notas que vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos a comenzar con el análisis de las partidas por parte de la compañera Jacqueline y después vamos a continuar con el análisis de las notas, tanto notas legales, notas de subpartida y las notas nacionales. Adelante, Jacqueline. Gracias, profe. En este capítulo 85 encontramos 49 partidas. Partida 85.01. Motores y generadores eléctricos, excepto los grupos electrógenos. Partida 85.02. Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. Partida 85.03. Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a las máquinas de las partidas 85.01 u 85.02. Partida 85.04. Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos, por ejemplo, rectificadores y bobinas de reactancia. Autoinducción. Partida 85.05. Electroimanes, imanes permanentes y artículos destinados a ser imantados permanentemente, platos, mandriles y dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción, acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos electromagnéticos, cabezas elevadoras electromagnéticas. Partida 85.06. Pilas y baterías de pilas eléctricas. Partida 85.07. Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares. Partida 85.08. Aspiradoras. Partida 85.09. Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico, excepto las aspiradoras de la partida 85.08. Partida 85.10. Afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y aparatos de depilar, con motor eléctrico incorporado. Partida 85.11. Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión, por ejemplo, magnetos, dinamomagnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque, generadores, por ejemplo, dinamos, alternadores y reguladores disyuntores utilizados con estos motores. 85.12. Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización, excepto los artículos de la partida 85.39. Limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho eléctricos de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles. Partida 85.13. Lámparas eléctricas portátiles diseñadas para funcionar con su propia fuente de energía, por ejemplo, de pilas, acumuladores electromagnéticas, excepto los aparatos de alumbrado de la partida 85.12. Partida 85.14. Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluidos los que funcionen por inducción o pérdidas dieléctricas. Los demás aparatos industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materias por inducción o pérdidas dieléctricas. Partida 85.15. Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, eléctricos, incluidos los de gas calentado eléctricamente, de láser u otros, haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma, máquinas y aparatos eléctricos para proyectar un caliente metal o CERMET. Partida 85.16.
calentadores eléctricos de agua de calentamiento instantáneo o acumulación y calentadores eléctricos de inmersión, aparatos eléctricos para calefacción de espacios o suelos, aparatos electrotérmicos para el cuidado del cabello, por ejemplo, secadores, rizadores o para secar las manos, planchas eléctricas, los demás aparatos electrotérmicos de uso doméstico, resistencias calentadoras, excepto las de la partida 85.45. Partida 85.17. Teléfonos, incluidos los teléfonos inteligentes y demás teléfonos móviles, celulares y los de otras redes inalámbricas, los demás aparatos de emisión, transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable, tales como redes locales, LAN o extendidas WAN, distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28. Partida 85.18. Micrófonos y sus soportes, altavoces, altoparlantes, incluso montados en sus cajas, auriculares, incluidos los de casco, estén o no combinados con micrófono, y juegos o conjuntos constituidos por un micrófono y uno o varios altavoces, altoparlantes, amplificadores eléctricos de audiofrecuencia, equipos eléctricos para amplificación de sonido. Partida 85.19. Aparatos de grabación de sonido, aparatos de reproducción de sonido, aparatos de grabación y reproducción de sonido. Partida 85.20. No existe, entonces vamos con la partida 85.21. Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido, videos, incluso con receptor de señales de imagen y sonido incorporado. Partida 85.22. Partes y accesorios identificables como destinados exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.19 u 85.21. Partida 85.23. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes, smart cards y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no. Incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo 37. Partida 85.24. Módulos de visualización, display de la pantalla plana, incluso que incorporen pantallas táctiles. Partida 85.25. Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado, cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Partida 85.26. Aparato de radar, radionavegación o radiotelemando. Partida 85.27. Aparatos receptores de radiodifusión, incluso combinados en la misma envoltura con grabador o reproductor de sonido o con reloj. Partida 85.28. Monitores y proyectores que no incorporen aparato receptor de televisión, aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado. Partida 85.29. Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.24 a 85.28. Partida 85.30. Aparatos eléctricos de señalización, excepto los de transmisión de mensajes, seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, aéreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos, excepto los de la partida 86.08. Partida 85.31. Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual, por ejemplo, timbres, sirenas, tableros, indicadores, avisadores de protección contra robo o incendio, excepto los de las partidas 85.12 u 85.30. Partida 85.32. Condensadores eléctricos
fijos, variables o ajustables. Partida 85.33. Resistencias eléctricas, excepto las de calentamiento, incluidos reostatos y potenciómetros. Partida 85.34. Circuitos impresos. Partida 85.35. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos. Por ejemplo, interruptores, conmutadores, cuarticircuitos, pararrayos, limitadores de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de corriente y demás conectores, cajas de empalme, para una tensión superior a 1000 voltios. Partida 85.36. Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos. Por ejemplo, interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente, enchufes, portalámparas y demás conectores, cajas de empalme, para una tensión inferior o igual a 1000 voltios, conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas. Partida 85.37. Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes equipados con varios aparatos de las partidas 85.35 u 85.36 para control o distribución de electricidad, incluidos los que incorporen instrumento o aparatos del capítulo 90, así como los aparatos de control numérico, excepto los aparatos de conmutación de la partida 85.17. Partida 85.38. Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 85.35, 85.36 u 85.37. Partida 85.39. Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga, incluidos los faros o unidades sellados y las lámparas y tubos de rayos ultravioletas o infrarrojos, lámparas de arco, fuentes luminosas de diodos emisores de luz LED. Partida 85.40. Lámparas, tubos y válvulas electrónicos de cátodo caliente, cátodo frío, fosfocátodo. Por ejemplo, lámparas, tubos y válvulas de vacío, de vapor o gas, tubos rectificadores de vapor de mercurio, tubos de rayos catódicos, tubos y válvulas para cámaras de televisión, excepto las partidas 85.39. Partida 85.41. Dispositivos semiconductores, por ejemplo, diodos, transistores, transductores basados en semiconductores. Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles, diodos emisores de luz LED, incluso ensamblados con otros diodos emisores de luz, cristales pizoeléctricos montados. Partida 85.42. Circuitos electrónicos integrados. Partida 85.43. Máquinas y aparatos electrónicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo. Partida 85.44. Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión. Cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de conexión. Partida 85.45. Electrodos y escobillas de carbón para lámparas o pilas y demás artículos de grafito u otros carbonos, incluso con metal para usos eléctricos. Partida 85.46. Aisladores eléctricos de cualquier materia. Partida 85.47. Piezas aislantes totalmente para materia aislante o con simples piezas metálicas de ensamblado. Por ejemplo, casquillos roscados, embutidas en la masa para máquinas, aparatos o instalaciones eléctricas, excepto los aisladores de las partidas 85.46, tubos aisladores y sus piezas de unión de metal común aislados interiormente.
Partida 85.48. Partes eléctricas de máquinas o aparatos, no expresados ni comprendidas en otra parte de este capítulo. Partida 85.49. Desperdicios o desechos eléctricos y electrónicos. Cansado, ¿verdad? extensa este capítulo extenso, 49 partidas. Gracias, Jacqueline. Vamos a comenzar. Bueno, ahora vamos a analizar las notas. Me toca a mí primero las notas del capítulo. Después Jacqueline nos ayudará nuevamente con las notas de subpartida. Y finalmente el compañero Filemón nos ayudará con el análisis de las notas nacionales. Listo. Nota número 1. Este capítulo no comprende, inciso A, las mantas, cojines, calentapiés y artículos similares que se calienten eléctricamente, las prendas de vestir, calzado, orejeras y demás artículos que se lleven sobre la persona calentados eléctricamente. Inciso B, las manufacturas de vidrio de la partida 7011. Inciso C, las máquinas y aparatos de la partida 8486. Inciso D, las aspiradoras y los tipos utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria, partida 90.18. Los muebles con calentamiento eléctrico del capítulo 94 están en el inciso E. Nota número 2, los artículos susceptibles de clasificarse tanto en las partidas 85.01 a 85.04 como en la partida 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 u 85.42 se clasifican en estas 5 últimas partidas. Sin embargo, los rectificadores de vapor de mercurio de cubeta metálica permanecen clasificados en la partida 8504. Nota número 3. En la partida 85.07 la expresión acumuladores eléctricos también comprende los acumuladores presentados con elementos auxiliares que contribuyan a la función de almacenamiento y suministro de energía del acumulador o destinados a protegerlo de daños tales como conectores eléctricos, dispositivos de control de temperatura, por ejemplo termistores, y dispositivos de protección de circuitos. Pueden también incluir una parte de la carcasa de protección de los aparatos a los que se están destinados. Nota número 4. La partida 85.09 comprende siempre que se trate de aparatos electromecánicos de los tipos normalmente utilizados en usos domésticos. Inciso A. Las encerradoras, lustradoras de pisos, trituradoras y mezcladoras de alimentos y extractoras de jugo de frutas u hortalizas cualquier peso. Inciso B, los demás aparatos de peso inferior o igual a 20 kilogramos, excepto los ventiladores y las campanas aspirantes para la extracción o reciclado con ventilador incorporado, incluso con filtro, partida 84.14, las secadoras de centrífugas de ropa, partida 84.21, las máquinas para lavar vajillas, partida 84.22, las máquinas para lavar ropa, partida 84.50, las máquinas para planchar, partida 84.20 u 84.51, según se trate de calandrias u otros tipos. Las máquinas de coser de la partida 84.52, las tijeras eléctricas de la partida 84.67 y los aparatos electrotérmicos de la partida 85.16. La nota número 5 nos menciona que en la partida 85.17 se entiende por teléfonos inteligentes los teléfonos móviles, mejor conocidos como celulares, equipados con un sistema operativo diseñado para realizar las funciones de una máquina automática para tratamiento o procesamiento de datos, tales como la descarga y el funcionamiento simultáneo de varias aplicaciones, incluidas las aplicaciones a terceros e incluso dotados de otras funciones, tales como una cámara digital o un sistema de navegación. Nota número 6. En la partida 85.23 se consideran dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, por ejemplo, tarjetas de memoria flash o tarjetas de memoria eléctrica flash. Los dispositivos de almacenamiento con un conector que tiene en la misma envoltura una o más memorias flash, por ejemplo, ITOS, PROM flash, en forma de circuitos integrados montados en una tarjeta de circuitos impresos
Pueden llevar un controlador en forma de circuito integrado y componentes pasivos discretos, tales como condensadores y resistencias. Nota número B, inciso B. Inciso B. La expresión tarjetas inteligentes, Smart Cards, comprende las tarjetas que tienen incluidos uno o más circuitos electrónicos integrados, un microprocesador, una memoria de acceso aleatorio RAM o una memoria de solo lectura ROM en forma de microplaquitas, chips. Estas tarjetas pueden llevar contactos, una banda magnética o una antena integrada, pero no tienen ningún otro elemento activo o pasivo de circuito. Nota número 7, en la partida 85.24 se entiende por módulo de visualización, display, de pantalla plana, los dispositivos o aparatos destinados a mostrar información equipados con al menos una pantalla de visualización que están diseñados para ser incorporados antes de su utilización en artículos comprendidos en otras partidas. Estas pantallas incluyen, sin estar llamadas en su forma, a aquellas que son planas, curvas, flexibles, plegables o expandibles. Los módulos de visualización de la pantalla plana pueden incorporar elementos adicionales, incluidos los necesarios para recibir señales de video y distribuir estas señales en píxeles en la pantalla. Sin embargo, la partida 85.24 no comprende los módulos de visualización equipados con componentes para convertir señales de video, por ejemplo, un circuito integrado para escalador, un circuito integrado para un decodificador o un procesador de amplificación, o que hayan obtenido el carácter de mercancías de otras partidas. Con el fin de clasificar los módulos de visualización de pantalla plana definida en esta nota, la partida 85.24 tiene prioridad sobre cualquier otra partida de la nomenclatura. Nota número 8. En la partida 85.34 consideran circuitos impresos los obtenidos disponiendo sobre un soporte aislante por cualquier procedimiento de impresión, por ejemplo, incrustación, disposición electrolítica, grabado, o por la técnica de los circuitos de capa, elementos conductores, contactos u otros componentes impresos por preestablecido, excepto cualquier elemento que pueda producir, rectificar, modular o amplificar una señal eléctrica, por ejemplo, elementos semiconductores. La expresión circuitos impresos no comprende los circuitos combinados con elementos que no hayan sido obtenidos durante el proceso de impresión, ni la resistencia, condensadores o inductancias discretos. Sin embargo, los circuitos impresos pueden estar provistos con elementos de conexión no impresos. Los circuitos de capa delgada o gruesa con elementos pasivos y activos obtenidos durante el mismo proceso tecnológico se clasificarán en la partida 85.42. Nota número 9. En la partida 85.36 se entiende por conectores de fibras ópticas, de haces o cables de fibras ópticas, los conectores que solo sirven para alinear mecánicamente la fibra óptica extremo con extremo en un sistema de cable digital. No realizan ninguna otra función, tal como la amplificación, regeneración o modificación de la señal. Nota número 10. La partida 85.37 no comprende los mandos a distancia inalámbricos con dispositivo infrarrojo de los aparatos receptores de televisión u otros aparatos eléctricos de la partida 85.43. Nota número 11. La partida 85.39, la expresión fuentes luminosas de diodos emisores de luz LED comprende, inciso A, los módulos de diodos emisores de luz LED, que son fuentes luminosas eléctricas basadas en diodos emisores de luz LED, dispuestos en circuitos eléctricos y que contienen otros elementos tales como artículos de las partidas 85.36 u 85.42, con el fin de suministrar alimentación eléctrica o controlar la potencia. Los módulos de diodos emisores de luz no tienen un casquillo diseñado para permitir su fácil instalación o reemplazo en la luminaria ni para asegurar su contacto eléctrico o fijación mecánica. Inciso B. Las lámparas y tubos diodos emisores de luz, que son fuentes luminosas eléctricas constituidas por uno o más módulos de LED,
contiene otros elementos tales como eléctricos, mecánicos, térmicos u ópticos, se distinguen de los módulos de diodos emisores de luz porque tienen un casquillo diseñado para permitir su fácil instalación o reemplazo en una luminaria y para asegurar su contacto eléctrico, la fijación mecánica. En las partidas 85.41 y 85.42 se considerarán, inciso A, dispositivos semiconductores. Los dispositivos semiconductores cuyo funcionamiento se basa en la variación de la resistividad por acción de un campo eléctrico o los transductores basados en semiconductores. Los dispositivos semiconductores también pueden comprender el ensamblaje de varios elementos, incluso equipados con dispositivos activos o pasivos cuyas funciones son auxiliares. Los transductores basados en semiconductores, a los fines de esta definición, son sensores basados en semiconductores, actuadores basados en semiconductores, resonadores basados en semiconductores y osciladores basados en semiconductores, que son tipos de dispositivos discretos basados en semiconductores que realizan una función intrínseca y son capaces de convertir cualquier tipo de acción o de fenómeno físico o químico en una señal eléctrica o convertir una señal eléctrica en una acción o cualquier tipo de fenómeno físico. Todos los elementos de los transductores basados en semiconductores se combinan indivisiblemente y también pueden incluir los materiales necesarios unidos indivisiblemente que permitan su construcción o funcionamiento. A los fines de esta definición vamos a mencionar los siguientes incisos. 1. La expresión basado en semiconductores significa construido o fabricado sobre un sustrato semiconductor o construido por materiales semiconductores fabricado por medios de tecnología de semiconductores en los cuales el sustrato o material semiconductor desempeña un papel crítico e indiscutible, donde la función de rendimiento del transductor y cuyo funcionamiento está basado en la propiedad semiconductoras físicas, eléctricas, químicas y ópticas. Inciso 2. Los fenómenos físicos o químicos se refieren a fenómenos tales como la presión, las ondas sonoras, la aceleración, la vibración, el movimiento, la orientación, la tensión, la intensidad de campo magnético, la intensidad de campo eléctrico, la luz, la radiactividad, la humedad, el flujo, la concentración de productos químicos, etc. Inciso 3. Los sensores basados en semiconductores son de un tipo de dispositivo semiconductor constituido por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa o en la superficie de un semiconductor cuya función es detectar cantidades físicas o químicas, convertirlas en señales eléctricas producidas por variaciones resultantes de las propiedades eléctricas o de la deformación de la estructura mecánica. Inciso número 4. Los actuadores basados en semiconductores son un tipo de dispositivo semiconductor constituido por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa o que en la superficie de un semiconductor y cuya función es convertir señales eléctricas en un movimiento físico. Inciso 5. Los resonadores basados en semiconductores son un tipo de dispositivo semiconductor constituido por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa o en la superficie de un semiconductor cuya función es generar una oscilación mecánica o eléctrica de una fuente predefinida que depende de la geometría física de estas estructuras en respuesta de una señal eléctrica extrema. Inciso 6. Los osciladores basados en semiconductores son tipos de dispositivo semiconductor constituido por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa o en la superficie de un semiconductor y que tienen la función de generar una oscilación mecánica eléctrica de una frecuencia predefinida que depende de la geometría física de esta estructura. Segundo, diodos emisores de luz LED. Los dispositivos semiconductores basados en materiales semiconductores que transforman la energía eléctrica en radiactores visibles, infrarrojas o ultravioletas, incluso conectados electrónicamente entre sí e incluso combinados con diodos
De protección, los diodos emisores de luz LED de la partida 85.41 no incorporan elementos al fin de suministrar alimentación eléctrica o controlar la potencia. Inciso B. Primero, los circuitos integrados monolíticos en los que los elementos del circuito, diodos, transistores, resistencias, condensadores, bobinas de inductancia, etcétera, se crean en la masa esencialmente y en la superficie de un material semiconductor, por ejemplo, silicio dopado a arseniuro de galio, silicio germanio, fósforo de indio, formando un todo inseparable. Segundo, los circuitos integrados híbridos que reúnan de modo prácticamente indispensable mediante interconexiones o filamentos conectores sobre un mismo sustrato aislante, vidrio, cerámica, etcétera, elementos pasivos, resistencias, condensadores, bobinas de inductancia, etcétera, obtenidos por la técnica de los circuitos de capa delgada o gruesa, y elementos activos, diodos, transistores, circuitos integrados monolíticos, etcétera, obtenidos por la técnica de los semiconductores. Estos circuitos también pueden llevar componentes discretos. Tercero, los circuitos integrados multichip formados por dos o más circuitos integrados monolíticos interconectados de modo prácticamente inseparable, dispuestos o no sobre uno o más sustratos aislantes con o sin bastidor de conexión, pero sin ningún otro elemento activo o pasivo de circuito. Cuarto, los circuitos integrados de componentes múltiples, MCO, que son combinaciones de uno o más circuitos integrados monolíticos, híbridos o multichip, y que contengan al menos uno de los componentes siguientes: sensores, accionadores, osciladores, resonadores de silicio, incluso combinados entre sí, o componentes que realicen las funciones de los artículos susceptibles de la partida 85.04, reunidos de modo prácticamente indivisible en un solo cuerpo como un circuito integrado para formar un componente del tipo utilizado para ser montado en una tarjeta de circuito impreso PCB u otro soporte, conectados a través de unas clavijas, cables, rótulas, pastillas, almohadillas o discos. A los fines de esta definición vamos a entender lo siguiente. 1. Los componentes pueden ser discretos, fabricados independientemente, luego se ensamblan en un circuito integrado de componentes múltiples, MCO, o se integran a otros componentes. 2. La expresión de silicio significa que el componente se fabrica sobre un sustrato de silicio o constituido de materias a base de silicio o fabricado con un chip de circuito integrado. 3. Los sensores de silicio están constituidos por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa o en la superficie de un semiconductor y cuya función es detectar magnitudes físicas o químicas convertidas en señales eléctricas cuando se producen variaciones de las propiedades eléctricas de una denominación de la estructura mecánica. Los fenómenos físicos o químicos se refieren a fenómenos tales como la presión, las ondas sonoras, la aceleración, la vibración, el movimiento, la orientación, la lesión, la intensidad de campo magnético, la intensidad de campo eléctrico, la luz, la radioactividad, la humedad, el flujo, la concentración de productos químicos, etc. Inciso B. Los accionadores de silicio están constituidos por estructuras microelectrónicas y mecánicas que se crean en la masa o en una superficie de un semiconductor cuya función es convertir las señales eléctricas en un movimiento físico. Los resonadores de silicio son componentes constituidos por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa o en la superficie de un semiconductor cuya función es generar una oscilación mecánica o eléctrica de una frecuencia predefinida que depende de la geometría física de estas estructuras en respuesta de una entrada externa. Y finalmente, los osciladores de silicio son componentes activos constituidos por estructuras microelectrónicas o mecánicas que se crean en la masa
o en la superficie de un semiconductor cuya función es generar una oscilación mecánica eléctrica de una frecuencia predefinida que dependa de la geometría física de la estructura. Para los artículos definidos de esta nota, la partida 85.41 y 85.42 tienen prioridad sobre cualquier otra de la nomenclatura que pudiera comprender específicamente en razón de su función, excepto en el caso de la partida 85.23. Muy bien, estas son las notas del capítulo, perdón. Ahora vamos a analizar las notas de subpartida por parte de la compañera Jacqueline. Sí, profe. Encontramos que tenemos 5 notas de subpartida. Nota número 1. La subpartida 8525.81 comprende únicamente las cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras ultra rápidas que tienen una o más de las siguientes características. Velocidad de grabación superior a 0.5 milímetros por microsegundo. Resolución temporal inferior o igual a 50 nanosegundos. Frecuencia de imagen superior a 225.000 cuadros por segundo. Número 2. Las subpartidas 8525.82 se refieren a las cámaras resistentes a radiaciones que están diseñadas o reforzadas para que puedan funcionar en entornos sujetos a radiaciones elevadas. Estas cámaras están diseñadas para soportar una dosis total de radiación superior a 50 por 10 cúbicos G silicio, 5 por 10 al sexto radio silicio, sin degradación operativa. Nota número 3. La subpartida 8525.83 comprende las cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras de visión nocturna, que utilizan un fotocátodo para convertir la luz natural disponible en electrones que se pueden amplificar y convertir para producir una imagen visible. Esta subpartida excluye las cámaras termográficas infrarrojas, subpartida 8525.89 generalmente. Nota número 4. La subpartida 8527.12 comprende únicamente los radiocassettes con amplificador incorporado y sin altavoz altoparlante incorporado que puede funcionar sin fuente de energía eléctrica exterior y cuyas dimensiones sean inferiores o iguales a 170 milímetros por 100 milímetros por 45 milímetros. Nota número 5. En las subpartidas 8549.11 a 8549.19 se consideran pilas, baterías de pilas y acumuladores eléctricos inservibles los que no son utilizables como tales a consecuencia de rotura, corte, desgaste o cualquier otro motivo, o por no ser susceptibles de recarga. Muchas gracias, Jacqueline. Muy bien, ahora vamos a revisar las notas nacionales por parte del compañero Filemón. Muy bien, analizando las notas nacionales encontramos que son 20. Empezamos con la primera. Para efectos de este capítulo, inciso A, la expresión circuitos modulares significa que un bien que consiste en uno o más circuitos impresos de la partida 8534 con uno o más elementos activos ensamblados y con o sin elementos pasivos. Para efectos de esta nota, el término elemento activo comprende diodos, transistores y dispositivos semiconductores similares, fotosensibles o no, de la partida 85.41 y los circuitos integrados de microensambles de la partida 85.42. Inciso B. La expresión alta definición aplica a los aparatos de la partida 85.28 y a tubos de rayos catódicos. Se refiere a los bienes que tengan a. Un espectro de pantalla cuya relación sea igual o mayor a 16.9 pulgadas. B. Un campo visual capaz de proyectar más de 700 líneas. Y C. La diagonal de la pantalla de video que determina por la medida de dimensión máxima de la recta que cruza el campo visual de la placa frontal utilizada en el video. C. Se entenderá por aparato portátil el diseñado específicamente para ser transportado fácilmente a mano y cuyo peso es igual o inferior a 15 kilogramos. 2. La partida 85.01 comprende los paneles o módulos fotovoltaicos
paneles solares, equipados con dispositivos incluso sencillos, por ejemplo, diodos o cables con terminales de conexión que permitan transformar la energía solar en energía eléctrica, conversión fotovoltaica de corriente continua, también llamada corriente directa, que permita hacer funcionar, por ejemplo, un motor, un aparato electrolisis o similar. 3. La partida 85.02 comprende también a los sistemas de cogeneración de electricidad y vapor que conformen un solo cuerpo. Se considera que forman un solo cuerpo las máquinas de diferentes clases que están incorporadas unas a otras o montadas unas sobre otras, así como las máquinas montadas en un basamento, un armazón o un soporte común, o colocadas en una carcasa envuelta común. Solo puede considerarse que los diferentes elementos constituyen un solo cuerpo si están diseñados para fijar permanentemente unos a otros o al elemento común, basamento, bastidor, carcasa, envuelta, etc. Esto excluye los ensamblados realizados con carácter provisional o que no corresponden al montaje normal de una combinación de máquinas. Si no forman un solo cuerpo, los elementos que constituyen seguirán su propio régimen de clasificación arancelaria. Para efectos de la partida 85.02, un grupo electrógeno es la combinación de un generador eléctrico, acoplado y o asociado por cualquier máquina motriz que no sea del tipo eléctrico. 4. Para efectos de la subpartida 8504.40, un convertidor eléctrico estático se considera a cualquier dispositivo que transforme o convierta algún parámetro de voltaje de entrada contra el voltaje de salida, por ejemplo, corriente alterna a corriente continua o viceversa. Otro ejemplo sería la frecuencia o tensión de la corriente y otro sería polaridad diferente. 5. Para efectos de la subpartida 8506.10, también se comprenden las pilas formadas por un cátodo de manganeso, con un electrodo de carbón, colector de iones, electrolito no alcalino y anodo de zinc, llamados comercialmente de carbón zinc. 6. Para efectos de la partida 8507, un acumulador eléctrico se define como una pila eléctrica recargable, a diferencia de las pilas eléctricas no recargables comprendidas en la partida 85.06. 7. Para efectos de la partida 85.08, no se consideran como una aspiradora a los aparatos de limpieza para alfombras, partida 84.51 u 85.09. 8. Para efectos de la partida 85.13 y sin perjuicio del inciso C de la Nota Nacional 1 del presente capítulo, el concepto de lámpara portátil se entiende a lámparas con peso y tamaño adecuados para sostenerlo y utilizarlo con la mano o sobre la persona o bien para fijarlo sobre algún dispositivo móvil externo. 9. Para efectos de la partida 8516, las mercancías con carácter de mueble no se consideran como un aparato electrotérmico de uso doméstico. Los comprendidos en esta partida, dicha mercancía están comprendidos en el capítulo 94. 10. En la partida 8517 se encuentran comprendidos los dispositivos llamados smartwatch, que se configuren y funcionen exclusivamente con un teléfono inteligente smartphone. 11. La partida 85.18 comprende micrófonos, altavoces, auriculares y amplificadores eléctricos de audiofrecuencia de cualquier tipo, sin tomar en cuenta el uso, incluso si tienen conexión inalámbrica Bluetooth. No se consideran pertenecientes a esta partida los altavoces y los auriculares combinados con alguna función, por ejemplo, reproducción, receptor de radiodifusión, etc. Se excluyen de esta partida las bocinas o altavoces inteligentes que puedan conectarse a una red de la partida 85.17. 12. Para efectos de la partida 85.19, la expresión que utilizan un soporte semiconductor hace referencia a la reproducción a partir de un soporte
a base de semiconductores, por ejemplo, tarjetas de memoria flash o tarjetas de memoria electrónica flash, los cuales se definen de acuerdo a lo indicado en la nota 6 del capítulo 85 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y que están comprendidos en la partida 8523. 13. Para efectos de la partida 8527, los aparatos presentados en forma de conjunto o formando un solo cuerpo para su venta al por menor con múltiples funciones que cuenten con la función de aparato receptor de radiodifusión. El aparato receptor de radiodifusión confiere al conjunto su carácter esencial. 14. Las partidas 85.28 y 85.29 comprenden las siguientes partes de receptores de televisión, incluyendo video, monitores y videoproyectores. A. Sistemas de amplificación y detección de intermedio de video, IF. B. Sistemas de procesamiento y amplificación de video. C. Circuitos de sincronización y de flexión. D. Sintonizadores y sistemas de control de sintonía. E. Sistemas de detección y amplificación de audio. 15. Para efectos de la partida 85.31, las simples luces fijas no se consideran como un aparato eléctrico de señalización. En tales casos deberá seguir su propio régimen, partida 83.10, 94.05, según corresponda. 16. La partida 85.41 no comprende a los paneles o módulos fotovoltaicos, paneles solares equipados con dispositivos incluso sencillos, por ejemplo, diodos y o cables con terminales de conexión que permitan transformar la energía solar en energía eléctrica, conversión fotovoltaica, de corriente continua, también llamada corriente directa, que permita hacer funcionar, por ejemplo, un motor, un aparato de electrolisis o similar de la partida 85.01. 17. Para efectos de la partida 85.42, un circuito electrónico integrado es aquella unidad que cuenta con una gran cantidad de elementos pasivos y activos. Se excluyen de esta partida los circuitos electrónicos compuestos únicamente de elementos pasivos. 18. La fracción arancelaria 8543.40.01 comprende los cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización eléctricos o electrónicos, similares, tanto desechables como reutilizables, constituidos por al menos una fuente de alimentación o batería, integrada o no, una unidad de calentamiento, una boquilla y una cámara de vaporización, contenedor o receptáculo, entre otros elementos que, mediante el calentamiento de diversas sustancias o materias líquidas sólidas, por ejemplo, mezcla de propilenglicol, glicerina y aromatizante o, en su caso, nicotina, por descomposición térmica generan vapor, aerosol, etcétera, los cuales son inhalados vía oral. Entre los citados dispositivos generalmente se pueden encontrar los siguientes. A. Sistemas electrónicos de administración de nicotina. Son dispositivos que basan su función en generar un aerosol con base a una solución líquida compuesta por nicotina, saborizantes y otras sustancias que al ser calentadas genera un aerosol inhalable. B. Sistemas similares de nicotina. Son dispositivos similares a los SEAN. Sin embargo, los aerosoles generados no contienen nicotina, aunque pueden contener aromatizantes u otras sustancias. Y C. Sistemas alternativos de consumo de nicotina. Son dispositivos que, mediante calentamiento de cartuchos o unidades desmontables de tabaco, inciso A, laminado o granulado, picado y otras presentaciones, generan aerosoles que contienen nicotina. Adicionalmente, se pueden componer de una lanceta conectada a una batería para calentar un cartucho de tabaco, especialmente preparado con humectantes, que al calentarse genera un aerosol inhalable. 19. Para efectos de la partida 85.44, se consideran pertenecientes a esta partida los conductores eléctricos
con la condición de estar aislados, a diferencia de los conductores desnudos, que siguen el régimen de su materia constitutiva. 20. Para efectos de la subpartida 8544.20, los cables coaxiales pueden estar constituidos por dos o más conductores, ya sean centrales o en el mismo cuerpo. Estas son las 20 notas nacionales del capítulo 85. Muchas gracias, Filemón. Bueno, extensa este capítulo, como lo vieron, todos lo que son máquinas y motores, etcétera. Bueno, les agradecemos y los invitamos a conocer el plan de estudios de esta carrera, de esta licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior, que es una carrera con mucha historia y pues bueno, muy interesante precisamente por todo lo que implica la ley del Impuesto General de Importación y Exportación. Muchas gracias.